Señoras y señores, muy buenas noches. Vamos a recibir al presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, ingeniero Ricardo Santillán Chumbitas, por favor. Y les pedimos a los ingenieros que van a estar en la mesa de honor para que lo acompañen, por favor. Bienvenidos, muy buenas noches. En la mesa, señoras y señores, muy buenas noches. Esta es la semana, continuando esta tercera jornada de la Semana de la Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, el capítulo del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En la mesa, acompañando al presidente del capítulo, el ingeniero Isaac Ferreira Cayo, vicepresidente del capítulo, el ingeniero Pablo Mendoza Palmi, secretario igualmente del mismo capítulo, el ingeniero Luis Maita García y el ingeniero Jorge Lucero Vega, ambos vocales del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Reiterando, esta semana es la Semana de la Ingeniería, es obvio, y este es el tercer día que culminará el próximo día viernes con una ceremonia muy especial, clausurando esta semana muy activa con diferentes exposiciones, conferencias magistrales que hemos tenido desde el día lunes. La primera conferencia fue Proyectos Eólicos en el Perú, a cargo de una exposición, el expositor español que ha estado con nosotros, el ingeniero López, y también la importancia de la calidad de los frenos en el Perú, a cargo del ingeniero Rafael Roberto Acosta Herrera. Igualmente, el día martes, la conferencia estuvo con el tema Aplicación de Tecnología Moderna en Proyectos de Ingeniería Mecánica. La conferencia Megaproyecto Hidroeléctrico Central Hidroeléctrica de Chaclla de 406 megavatios. Y el día de hoy tendremos igualmente una conferencia magistral a cargo del viceministro de Energía y Minas, el ingeniero Cid Edwin Quintanilla. Pero antes, señoras y señores, vamos a pedir las palabras de saludo y apertura de esta tercera jornada a cargo del presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, el ingeniero Ricardo Santillán Chumbitas. Ingeniero, por favor. Buenas noches, estimados colegas, señores directivos presentes, el ingeniero que lo representa, el ingeniero Edwin Quintanilla, ¿no? El ingeniero Luis González Talledo. Me llamó justamente el ingeniero Quintanilla diciéndome de que iba usted a disertar la ponencia de él. Le estamos muy agradecidos, ingeniero. Igualmente, hoy ya tenemos una ceremonia muy importante porque vamos a hoy a dar precisamente las medallas y el reconocimiento a todos los ingenieros que cumplen hoy 25 años de ejercicio profesional. Así que creo que va a ser una ceremonia importante porque es el justo reconocimiento a los ingenieros que con tan dedicada y abnegada labor han dado toda su experiencia al servicio del país. Por otro lado, les quiero decir de que hoy día se realizó una visita al City Gate de Cálida. Me parece que ha sido una reunión también muy importante. Han habido muchas versiones positivas al respecto de la visita. Igualmente hay otra visita técnica el día sábado. No sé, creo que ya está cerrado realmente el cupo. Son más de 30 personas que están viajando para allá. Es muy interesante. Van a haber muchas más visitas, señores. Desde ya les digo y les invito para visitar el parque eólico, el primer parque eólico que se está construyendo, se está montando en estos momentos en Cupiznique, Pacasmayo. Van a ser el día 22 y 23. El 22 es el viaje y el 23 es la visita propiamente dicha. Así que los que estén interesados pueden inscribirse en el capítulo. Hay ciertas condiciones que seguramente los asistentes le van a decir. Muy bien, señores, les agradezco por estar ustedes aquí. Seguramente a todos nuestros colegiados
a sus familiares, bienvenidos. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero Ricardo Santillán Chupitas, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Bien, señoras y señores, ya lo anunció el ingeniero Santillán, la exposición a cargo del ingeniero Luis González Talledo, él es asesor del ministro de Energía y Minas. Queremos dar a conocer su perfil profesional de vida. Asesor del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Luis González Talledo. En el 2011 fue viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas, presidente del directorio de la empresa de generación eléctrica del sur, EGESUR, S.A., director de la empresa de eléctrica de Piura, EPSA, director de la refinería de La Pampilla, gerente del Departamento de Mercado Internacional de Petroperú y gerente del Departamento de Distribución igualmente de Petroperú. Señoras y señores, recibimos al ingeniero Luis González Talledo para esta conferencia magistral esta noche en la Semana de la Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ingeniero, por favor. Señor presidente del Consejo Departamental de Lima del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, miembros de este digno consejo, ingenieros, colegas todos, personal presente. Quien les habla, en adición a lo que me indicaba, soy ingeniero químico, máster en administración. Para mí es un honor estar acá en nuestro colegio, reemplazando a nuestro viceministro actual, quien por una orden superior tuvo que viajar al interior del país a cumplir sus funciones. A él le hubiese encantado estar acá. Me he pedido que por favor trate de explicar lo mejor posible y me ha dado esa instrucción porque está más orientado, como ya lo vamos a ver, al gas, a camisea. Sin embargo, quiero hacer una introducción muy rápida en la cual este es un diagnóstico internacional muy fresco, es un reporte del Foro Económico Mundial del año 2013, donde vemos que la energía, el marco conceptual está en un triángulo, 3 aristas: crecimiento económico y desarrollo, acceso a la energía, acá está el acceso de energía y seguridad, y la otra arista es la sostenibilidad ambiental. Los resultados del ranking de 151 países a nivel mundial nos indica que nosotros estamos en el primer puesto en crecimiento económico y desarrollo, pero relacionado con la energía. Primer puesto. A nosotros, lógicamente, nos despertó mucho interés analizar este tema. Sin embargo, en acceso y seguridad estamos en el 82 y en sostenibilidad ambiental en el 51º puesto. Este es un reporte anual con data hasta diciembre del 2012. ¿Qué podemos nosotros de acá reflexionar? Que indudablemente en nuestro país no es nada nuevo que tenemos la energía más barata de Latinoamérica. Y esto ya un poco adelantándome los resultados. ¿Y por qué? En el mundo entero, cada país que ha podido desarrollarse, como lo estamos haciendo nosotros en la última década, ha tenido siempre un evento, un fenómeno, algo que lo ha impulsado. Ese impulsor sin dudas es Camisea. Camisea, con el lote 88 tenemos un gas tan barato que incluso ustedes que son ingenieros mecánicos, no me van a dejar mentir, ingresa incluso antes que las hidroeléctricas. Es por eso que también vamos a ver el tema de cómo debemos nosotros orientar la implementación de hidroeléctricas. El otro tema muy rápido es que si analizamos en forma macro el mercado de energía en general, podemos ver que en lo que es energía eléctrica, coyunturalmente tenemos un mix con actores privados y con actores estatales. Igualmente en hidrocarburos, si nosotros vemos el downstream, en la parte de hidrocarburos
tenemos un mix en privado, que es Repsol, y en el estatal, que es Petroperú. Básicamente, en energía eléctrica, Electroperú, y en privado una diversidad de empresas. ¿Qué significa eso? ¿Es bueno, es malo? Lógicamente que es bueno, porque genera la competencia. Y en toda la historia, y en todos los países, y en todos los sitios, y la teoría indica que cuando el usuario final tiene la mejor tarifa, cuando hay competencia. Esa es un poco lo que arroja este artículo. Es por eso que en muchos foros, cuando uno asiste internacionalmente, en décadas anteriores, nosotros veíamos que lógicamente Norteamérica tenía estos ratios de crecimiento. Es por eso que cuando ahora se pone al revés, porque dice que se ha invertido la figura. Perú tiene estos ratios. De electricidad, 8%, y de hidrocarburos, 9% en los últimos 6 años. Rápidamente veamos unas cifras de qué es el Perú hoy en los últimos años. ¿Qué estamos viendo? 30 millones de habitantes, 180.000 millones de PBI, 2 millones de vehículos, 7.5 millones de viviendas, de las cuales 5.5 tienen energía eléctrica, 1.047 millones que hoy en día ya están en 1.100, 1.150 hasta 1.200 millones de pies cúbicos por día que viene de Camisea, de los cuales casi un 50 y un 50 queda para el mercado interno y un 50 se va para el mercado externo. De estos, el 295 es usado para la generación eléctrica, de los cuales se traducen en 13.4 terawatt hora y pasan a conformar la demanda de energía en el país, que es 31.7 lo consumido. Pero la hidroeléctrica, lógicamente, pasa a ser 20.4, que casi hoy en día es un 60% de la demanda del consumo total de energía, ¿no? Igualmente en hidrocarburos, nosotros tenemos que estos 69 que era el 2011, hoy en día está en 60.000. Estos barriles de líquidos es al revés, en lugar de subir, de bajar, han subido, porque ha subido el volumen de gas. Estos 83 se están traduciendo en más de 100, 110, y tenemos 201.000 barriles por día de combustibles. Eso es a grandes rasgos lo que es el país hoy en día. ¿Por qué he traído a colación esto? Porque lo que quiero indicarles es que nosotros seguimos un poco dependiendo mucho de los hidrocarburos. Y aquí lo vamos a ver. Fíjese. Esta es la producción de hidro. 201. Este es con gas natural, 132. Pero fíjense en el componente total del consumo de energía en el país. Esto solo es gas natural. Imagínense todo lo que es los combustibles. Acá se puede ver con mayor claridad. Petróleo y líquido de gas natural, el 50%. Gas natural, 19%, o sea, más o menos un 69%. En lo que es hidroenergía, 12%. Seguimos dependiendo de carbón y de biomasa, lo cual es uno de nuestros objetivos, subir hidroenergía y orientar este gas natural a otros productos. Más adelante vamos a ver cómo esto encaja en lo que es, lógicamente, la seguridad. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque todos estos conceptos están muy enlazados con lo que es seguridad energética, que es la ponencia que me han solicitado hoy día. Rápidamente veamos unas cifras de lo que es en energía eléctrica y hidrocarburos. Esta es una proyección de la energía
al 2027, estamos en 5.7, vamos a ir a 12.000 megawatts. Esto es básicamente lo que es la oferta y demanda al 2020, cuánto se va a incrementar, cuál es la diferencia que habría, cómo se cubriría y cuánto sería más o menos el orden de inversión. 10.000 millones de dólares. Un poco para indicar cómo está y cómo vemos nosotros desde el Estado los crecimientos de la demanda y la oferta, igual en los hidrocarburos. Fíjense, en esta gráfica lo que se aprecia claramente es cómo ha ido bajando la producción de petróleo, cómo ha ido subiendo los líquidos de gas natural y el gas, ¿no? Y lógicamente la demanda del país también cómo ha ido creciendo. Aquí no es novedad ver el crecimiento del gas, pero sí es novedad ver el crecimiento del diésel, de lo líquido, de residual, porque cuando nosotros proyectábamos esto antes de que entrara Camisea en el año 2004, nosotros decíamos, vamos a reconvertir la matriz energética y sustituir diésel y petróleo industrial, van a bajar y lógicamente van a ser sustituidos por el gas natural. Nos equivocamos, señores. El país ha crecido a una velocidad tal que estos productos igualmente han crecido en una velocidad, como ustedes podrán ver acá, en los últimos años, casi a un 9.3%. O sea, todos nuestros cálculos, todos nuestros pronósticos en la última década se ha quedado corta. Nuestro país está creciendo a una velocidad que para nadie es nueva. Hoy día lo veíamos en los periódicos, hemos salido en primero en Latinoamérica, en el PBI. Entonces, vamos haciendo un ejercicio de reflexiones rápidas hasta acá. ¿En qué estamos pensando? Hasta ahora siempre hemos pensado que somos un país pobre. Por eso es que siempre nos hemos estado ajustando y muchas veces nosotros mismos no hemos creído en nuestras propias demandas o en nuestros propios crecimientos de demanda. Y cuando se nos venga encima esta demanda y no tengamos la oferta, no vamos a poder decir no tenemos energía eléctrica, que es lo principal para toda la industria. Eso es un poco estas estadísticas. Fíjense, acá es bien notorio cómo se incrementa, el petróleo baja, el líquido de gas natural comienza a subir y el gas natural cómo se ha incrementado en los últimos 5 años, casi se ha incrementado un 88%. Este es otro aspecto que también está relacionado con la seguridad energética, es por eso que lo he traído a colación rápidamente, el plan de acceso universal. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un mercado eléctrico, tenemos un mercado de hidrocarburos y un mercado de gas natural. Hidrocarburos líquidos, los separo de los hidrocarburos líquidos y el mercado de gas natural, porque muchas veces los hidrocarburos líquidos con el gas natural, si bien es cierto, salen juntos, vienen juntos en Camisea, pero tienen una diferente economía. Los hidrocarburos líquidos no necesitan del Estado para desarrollo, tienen una economía 10, 11 veces mayor que la del gas. Pero, ¿dónde está el concepto del acceso universal? El concepto es bien fácil. ¿Quiénes no tienen energía? Los pobres. Y esa gente, ese sector marginal que no tiene energía, el costo de la energía es mucho más caro que los que la tenemos. Eso creo que en muchos foros los hemos escuchado. ¿Cómo hemos desarrollado el sistema de transmisión en los últimos 20 años? Que es algo que hemos desarrollado más en nuestro país. Hoy en día ya tenemos 3 proyectos de línea de 500 kV, 2 al sur y 1 hacia el norte. O sea, tenemos autopistas.
lo que normalmente siempre hemos querido tener una pista de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, así nos choquemos como sea. Pero ¿cómo hemos desarrollado? ¿Cuál ha sido el modelo? El modelo ha sido de que el sistema ha ido pagando estos proyectos en base al plan referencial de transmisión, que ustedes lo conocen mejor que yo. O sea, el Estado tiene que intervenir. El Estado, bajo el aspecto de seguridad energética, dice todos los años, este es el plan de desarrollo de transmisión y le asegura el retorno de inversión al inversionista, valga la redundancia. Entonces, fácilmente se han hecho las líneas. Ese mismo concepto se quiere aplicar acá y en hidrocarburos y en hidroeléctricas. Más adelante lo voy a explicar el proyecto. O sea, estamos nosotros trabajando en pulir estos conceptos y a través de normas poder llegar a estos sectores para tener lógicamente y poder tener un fondo, y en cada sitio es diferente. No hay una receta de cocina para decir voy a llevar fotovoltaicas acá, voy a llevar GLP acá, voy a llevar esto, sino hay que estudiar y ver cuál es el mínimo riesgo y cuál es lo más económico. Por eso es que ponemos de esta forma la alternativa tecnológica más económica, electricidad, GLP, gas. ¿Para qué? Para atender a los sectores vulnerables de cocción, iluminación, fuerza motriz, bombeo, refrigeración, etc. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en el 2010, este reporte del CIER, que salió en el 2012, nos ponen en los últimos lugares, en el antepenúltimo lugar, teniendo nosotros una velocidad de crecimiento económica muy alta. Estamos con 85.1. Entonces, ¿qué estamos planificando? Estamos pensando instalar un proyecto, se está evaluando, de 500.000 sistemas fotovoltaicos y otros, de manera tal que esto podría llegar a 94% y luego a 96%. El programa se focaliza en viviendas ubicadas en centros poblados, alejados y dispersos. Se trata de centros poblados en los que resulta más económico electrificar con sistemas fotovoltaicos que hacerlo con expansión de redes eléctricas. El programa alcanzará no solo viviendas domiciliares, sino también escuelas, postas médicas y locales. Esto en realidad tiene sus detractores, tiene una polémica muy grande, pero los gobiernos tienen que tomar decisiones, el Estado tiene que tomar decisiones para poder atender a estos centros poblados que son los más afectados. Algunos indicadores económicos, y esto es el desafío, ¿no? Fíjense, la seguridad energética está muy asociada a lo que es infraestructura, y es lógico. Si no hay infraestructura, una de las cosas que nosotros analizábamos de la primera lámina que les expuse, que era del Foro Económico Mundial, es ¿por qué tenemos una energía tan competitiva, tan barata? ¿Por qué ha crecido nuestra demanda y no ha crecido la infraestructura en la misma velocidad? ¿Qué quiere decir eso? Que en muchos casos estamos trabajando al filo de la navaja, estamos trabajando con infraestructura mínima, que si bien es cierto, da el menor precio, pero da la menor seguridad también. Por eso es que estamos en un puesto de seguridad muy bajo, 81, ¿se dan cuenta? Y eso lo podemos ver en lo que sí hemos crecido mucho es en transmisión, pero no en hidrocarburos, por ejemplo, en infraestructura de hidrocarburos, no en generación misma, en generación eléctrica, y en los demás equipos que se requieren para tener un sistema muy confiable. Y aquí voy llegando a un concepto que es el sistema el que debe pagar la seguridad.
el sistema total de energía. Por eso que el desarrollo de la infraestructura vela por la seguridad energética, pero tiene dos componentes, y que nosotros en las décadas pasadas, por nuestra economía, solo mirábamos la parte del crecimiento económico, pero no veíamos la inclusión social. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es viabilizar las políticas de servicio universal de energía y de seguridad sin distorsionar las señales económicas del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país aislado. Si nosotros también distorsionamos y nos vamos al otro extremo de tener una energía no muy barata, no muy económica, lógicamente se van a ir a otros países los inversionistas, ¿no? Tipo la minería, tienes Chile al costado, que hay competencia. Entonces, ese es el tema. El concepto acá, para dar un ejemplo de qué quiero decir o qué queremos decir con esto en el Estado, es que tampoco podemos hacer infraestructura por hacerla, elefantes blancos. Nosotros tuvimos y tenemos un ejemplo, el gasoducto surperuano, el oleoducto surperuano, norte peruano, nororiente peruano, el único oleoducto que tenemos. Ese oleoducto se construyó para 250.000 barriles de crudo diario. El máximo que pudo transportar en el pico más alto fue 140. Y hoy en día transporta 60. Por eso es que hay que ir balanceando los riesgos, invirtiendo donde podamos de alguna manera usar siempre esa infraestructura. Estos son los indicadores de energía, los costos, ustedes los conocen muy bien, las diferencias entre el industrial, comercial y residencial. Están en centavos, por 100 serían megawatts hora, que es lo que más dólares por megawatt hora. Este sí es el costo de la transacción. Fíjense en lo que es hidrocarburos, el petróleo, esto está en dólares por gigawatt joule. El GLP, ¿quién es el más alto? La gasolina, continúa el diésel, y el último es lógicamente el residual o petróleo industrial 6 o 500, que está en un promedio de 23 para la importación y 18 dólares por gigawatt joule. Pero hay uno que está chiquito, es el LNG, el que exportamos. ¿Y por qué lo ponemos? Adrede lo hemos puesto porque el gas, señores, con el shale gas en Estados Unidos y en Asia se está desarrollando tremendamente todo lo que es LNG. ¿Qué quiere decir? El desarrollo de esta industria en toda la cadena del negocio va a permitir tener como commodity, va a permitir exportar e importar este producto en base a la instalación de infraestructura. Estados Unidos están haciendo 11, hasta ahora no se exporta como debería, de acuerdo a la producción que tiene, pero en Asia sí lo están haciendo, en los países que están produciendo, y lógicamente porque hay mercado. Japón, Corea. Esta gráfica, lo que quiero yo, o queremos mostrar acá, es que el gas, fíjense, este es el petróleo, el amarillo, ¿no? Este es dólares por millón de BTU. Y el gas, que es el Henry Hub, que es el verde, que es acá en América, fíjense, no está siguiendo el precio del petróleo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el petróleo, la mayoría de expertos indican que en las
década anterior y al 2030 se va a alcanzar la máxima producción y de ahí lógicamente va a comenzar a encarecerse. Y para nadie es raro que sabemos la volatilidad de precios del petróleo y sin embargo el gas no. Ese es este mensaje. Estos son los eventos y cómo ha ido ocurriendo el precio del petróleo en los últimos 50 años. Es un ejercicio de alguna manera que a la postre nos indica todos los problemas que ocurren y que estamos al vaivén de la amenaza internacional, que la vamos a ver a continuación en otra gráfica. Lógicamente, lo que mejor nos ha pasado como peruanos en lo que es energía es Camisea. Eso ya es indudable. Es por eso que he traído a colación acá un resumen de la última década de lo que hemos tenido como sector eléctrico. En los primeros años una crisis por falta de agua y en los últimos años la crisis mundial financiera del 2008 y la ley de concesiones y la reformulación de la ley en 2006 en hidrocarburos, la ley de hidrocarburos, orgánica de hidrocarburos, la ley de desarrollo del gas natural, la renegociación de Camisea, la operación, el inicio de operación de Camisea en el segundo semestre del 2004 y el inicio de la exportación en el 2010. Esto es un ejercicio de los pasos que se dieron para llegar a explotar Camisea, porque muchas veces nosotros pensamos que los proyectos se dan de la noche a la mañana y nos olvidamos de todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, desde que lo descubrió Shell hasta que se pudo explotar, ¿no? O sea, esto es muy, muy importante. Esta es la energía de Camisea en números. Lo que se quiere demostrar acá es qué significa Camisea para el país, ¿no? En estos números decimos lo que el poder calorífico que tiene el metano y el etano, cuánto es de esa energía, en qué equivalente para nosotros que estamos más acostumbrados en energía eléctrica, esos 13 trillones de pies cúbicos, ¿qué significa? Significa 2.832 barriles equivalentes de petróleo. En líquidos tenemos 2.832 millones. En líquidos tenemos 956 millones, que a un ritmo de 120.000 que se está produciendo ahora tendríamos para 22 años. Y el gas natural equivale a 1.666 terawatts hora de electricidad con ciclo combinado. Que en el 2011 todas las hidroeléctricas del país, más o menos 3.000 megavatios de potencia, produjeron 20.4 terawatts hora. Por lo que el metano de Camisea equivale a una producción permanente de 82 años con un consumo medio de 361 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que es Camisea. Para tener una energía segura y teniendo en cuenta los otros componentes que se han explicado, lógicamente tiene que haber una planificación. Y en la planificación nosotros tenemos este círculo que tenemos que definir objetivos y definir restricciones. Para lo cual, después de un diagnóstico, identificar los problemas para alcanzar el objetivo, brindar alternativas de solución, elegir la mejor propuesta para el problema, se pone en práctica, se controla y viene un círculo hasta llegar a lo más óptimo. Estos son los conceptos. Esta es la visión que está plasmada en un decreto supremo. Esta es la política general, que en realidad
El mensaje acá era que anteriormente estábamos muy orientados a la parte económica en el pasado. Actualmente tenemos que mejorar la relación con la sociedad, con el ambiente y la sociedad. Este es un tema muy importante porque de ninguna manera podemos tapar el sol con un dedo y tenemos problemas de los permisos y demoras y muchas quejas del sector privado. Pero indudablemente que eso pasa por un análisis integral y ver que en una respuesta muy corta, lo que se está viendo es que cuando uno entrega una autorización a un privado o a un estatal, le está dando algún poder que cuando estos señores van a conseguir los permisos, realmente son intereses contrarios. ¿Por qué? Porque ya cuando van a las zonas, los señores que están en las zonas, lógicamente antes de que comiencen a explotar, o si va a haber, por ejemplo, petróleo, o si se va a generar, ya están queriendo obtener muchísimas utilidades. Lo que se está viendo es que este sistema o este modelo que nosotros hemos empleado desde hace mucho tiempo y seguimos empleando, está creando problemas. O sea, se están licitando problemas. Lo ideal sería licitar con los permisos, con los acuerdos, pero que el Estado mismo consiga los permisos y licite al privado o al estatal que gane, a las empresas que ganen con acuerdos firmados, de manera que no existan este tipo de problemas. Pero para eso se necesita cambiar todo el modelo y aceptar que el Estado invierta en estos pasos preliminares. Por ejemplo, en el upstream, en la parte de hidrocarburos, tendría que hacer una inversión muy grande en todo lo que es el análisis de la geología, ¿no? De la geología, y ver dónde puede haber, como lo hizo Colombia. Por eso es que Colombia tiene 11 veces más que nosotros ahora de petróleo, tiene más de 1.200.000 barriles de petróleo diario de producción, cuando ellos tenían mucho menor que nosotros en 10 o 15 años atrás. Tenían 60.000 barriles, nosotros estábamos por 140. Y ahora tienen 1.200.000. Hicieron sísmica, invirtieron. Entonces nosotros, de todas maneras, tenemos que mirar los modelos exitosos y ver cómo se han desarrollado. Estos son los lineamientos, las prioridades. Aquí se encaja el concepto que les estaba diciendo: el Estado socio colaborador de la inversión privada, diversificar la matriz energética, gas e hidro, contrarrestar el calentamiento global, lógicamente conservar el planeta, y la necesidad de planificación. En lo que es hidrocarburos, está como prioridad el Estado masificar el gas natural. La masificación como concepto es llevar gas a las casas. Ese es el concepto de masificación. Porque llevar gas a las centrales hidroeléctricas, donde hoy se consume más del 90%, no es el concepto. Electricidad, incrementar la seguridad de la provisión de gas natural, zona de seguridad de Camisea y desarrollo de nodos energéticos. Esto es un poco lo que les hablaba anteriormente cuando analizamos los precios del mercado internacional del petróleo crudo. Fíjense, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos petróleo nacional y petróleo importado. Nuestra producción de petróleo no va más allá de 90.000 barriles y nuestra demanda está por 180, casi un 50% importados. En lo que es Camisea, nosotros tenemos gas seco, pero también exportamos casi el 50%.
Y de toda esta gama de productos que necesitamos para nuestro mercado interno, uno de los riesgos más grandes es depender de la importación, del precio de importación del petróleo. Ese es un tema que lo queremos solucionar cambiando la matriz energética, sustituyendo por gas. ¿Por qué? Porque fíjense, esta es la producción de petróleo a nivel mundial, 80 millones de pies cúbicos de barriles por día. Esto es lo que les decía el pico de Hoover, donde ya están hablando que en el lapso del 2010 o 2030 es la máxima producción que se ha podido llegar, que está entre 80 y 82 millones de barriles por día, y luego va a venir una declinación. Este es lo de nosotros. Está un poco atrasada esta gráfica, pero hoy en día estamos en 60.000 barriles, ¿no? Y este es el problema del oleoducto que les dije inicialmente. ¿Cuál es la nueva visión? ¿En qué se ha trabajado en los últimos años en el Estado? Y justamente la ley 29990 de la seguridad energética que se dio en diciembre del año pasado es lo que a continuación vamos a tocar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es seguridad de abastecimiento oportuno y con adecuados márgenes de reserva, una autosuficiencia, los propios recursos satisfacen nuestra demanda, y el último concepto, que es la soberanía. ¿Qué quiere decir la soberanía? Nuestros recursos son para la prioridad del mercado interno. Esto es muy importante. Muchas veces hemos renegado, y digo hemos porque me incluyo, de que se esté exportando gas. Pero sin esa exportación de repente no hubiese salido camisea, porque es demanda, y no teníamos nosotros esa demanda. Yo creo que nosotros debemos mirar la parte positiva. ¿Dónde está la parte positiva? Que tenemos infraestructura. Son 4.000 millones de dólares, lo cual de alguna manera tenemos le guste o no le guste a todos nosotros e internacionalmente, nosotros tenemos ya 1.200, con todas las restricciones, hoy en día 1.200 millones de pies cúbicos en la costa. Fíjense, quien les habla ha estado también apoyando. Yo trabajo en Petroperú hace 25 años, sin embargo, hace 5 años me llamaron al ministerio a apoyar, y puedo hablarles ya del gobierno anterior algunas experiencias. TGP venía desarrollando la ampliación de sus gasoductos y salió unas comunidades a decir que había una zona reservada que era el Megantón, y ustedes lo habrán leído en los periódicos, y no se pudo realizar ese proyecto, se tuvo que buscar otro trazo. Pero todo eso, ¿qué hace? Retrasar el proyecto. ¿Y de quién es la culpa? Siempre le echamos la culpa al Estado, que no planifican, que no. Se volvió a hacer otro trazo, y cuando ya estaban empezando a trabajar, le volaron toda la estación de helicópteros. Entonces los señores de TGP tuvieron que salir de ahí porque no habían las condiciones seguras. Y lógicamente, para volver a entrar, se tuvo que apaciguar, se tuvo que el Estado, a través del ejército, a través de las Fuerzas Armadas, dar las seguridades, pero eso no se da de la noche a la mañana. De nuevo, se necesita toda una infraestructura, y hoy en día esa ampliación del gasoducto tiene más de 2 o 3 años de retraso. Entonces, los que solo critican, le indican qué va a hacer el gobierno el 2015, el 2006, por más que, o sea, siempre se van adelantando
pensando en que siempre vamos a tener problemas de desabastecimiento, pero nunca van viendo soluciones, porque estos temas son súbitos imprevistos, son temas que no están en ninguna planificación, que van a volar un helicóptero, que van a... Pero ¿qué estamos nosotros mirando? Vemos con gran preocupación, lógico, pero sí hay soluciones. Lo peor sería no tener las infraestructuras. ¿Por qué? Porque fíjense, como ustedes ven en la energía eléctrica, cuando nosotros tenemos una potencia instalada de 7.000 megawatts, ¿cuánto es lo que se usa? Estamos en 5.400, 5.500. Igual, en lo que es los gasoductos, cuando hablamos que ya todo el volumen está contratado, si hablemos en números redondos para el mercado nacional, 500 millones de pies cúbicos, pero ¿cuánto se transfiere? Se transfiere 350, 400 en máxima demanda, quedan 100. Entonces, en un momento de restricción, en un momento en que haya fuerza mayor, como se le llama, el Estado toma las acciones para redistribuir ese volumen, porque no vamos a estar teniendo capacidad ociosa y no teniendo energía eléctrica en el país, a oscuras. Ese es el primer paso. Si a pesar de eso falta energía, hay un artículo en la ley de concesiones, en la ley de hidrocarburos, el 35, si es que no me equivoco, que cuando hay este tipo de problemas, que tiene que declararse fuerza mayor, o es otro nombre legal, emergencia. Si se declara en emergencia, el Estado puede tomar los recursos y pagarlos a los precios que ha estado pagando. En otras palabras, declarada la emergencia, nosotros podemos tomar el gas que se exporta. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que es mejor tener dentro de nuestro país inversiones, infraestructura, ¿no? ¿Y por qué hablamos esto? Porque son preguntas que vienen en cada momento, y lógicamente es una preocupación de los que estamos en el Estado colaborando, llegado el momento, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, lógicamente, TGP ha vuelto a entrar, está trabajando a todo el ritmo, hay estos retrasos, no se pueden ocultar, indudablemente, pero se tendrán que tomar ante estas acciones de fuerza mayor, se tendrán que tomar esas acciones que en todo país se realizan también, ¿no? Por eso estos conceptos es muy importante. Por ejemplo, ahora para desarrollar una hidroeléctrica, que ya lo hemos intentado con la Inambari de 2.000 megavatios, indudablemente que hay que tener mucha cautela en, primero, que sea abastecer al mercado interno y los excedentes al mercado externo. Eso es indudable. Ya con esas experiencias, esta gráfica es muy importante. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Fíjense, nosotros estamos creciendo a un promedio del 5% en este año, 5.5 se estima, ¿no? Si nosotros crecemos a un 5%, cada 3 años necesitamos 1.000 megavatios. Si crecemos a 9%, cada año y medio necesitamos 1.000 megavatios. Pero creo que para nadie es una sorpresa ni una duda que en nuestro país, con el potencial hidroeléctrico, apuntamos y debemos ir a una base hidráulica. Esa es la idea general. Casi yo he estado siempre en foros de ustedes, al último día, lógicamente, escuchándolos. Yo he aprendido mucho de ustedes en ese aspecto y estoy convencido de que es hidráulica. Pero
¿cuál es el tema de los proyectos en general en nuestro país? Que demoran mucho. Entonces, ante esa situación, ¿cuál es la solución? La térmica. O sea, ¿cómo podemos ajustar rápido la demanda? Con centrales térmicas. Es por eso que, al no haber salido Inambari y hasta ahora no apuntar hacia una central hidroeléctrica grande de 2000 megavatios, que ya viendo la demanda cómo se va casi a duplicar en el 2020-2021, ya tenemos que pensar en algo grande. Tenemos que identificar de esos 60-62 mil megavatios que tenemos de hidráulica, una. Muchos dicen, no, pero aquí Inambari tuvo... Olvídense de Inambari, busquemos una. Todos los que somos peruanos, busquemos una, el Estado, y el Estado promueva la construcción de esa hidroeléctrica. Pero en el interín, ¿qué vamos haciendo? Tenemos que ir cubriendo la demanda, porque no le podemos decir al usuario final no hay energía, a la industria mayormente, que está creciendo a esta velocidad. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Estos son los objetivos que de verdad a nosotros nos preocupa mucho, que habiéndose discutido 6 meses, el último semestre del año pasado, hasta ahora llega mucha gente y nos pregunta y nos damos cuenta que de repente no hemos explicado bien. Pero esta ley es muy ambiciosa. ¿Qué quiere decir? Diversificar las fuentes de hidro y gas. Eso lo hemos estado hablando durante toda la charla. Reducir la dependencia externa de importación de petróleo. Todos esos rubros tienen que ver con la seguridad energética, por eso es que los he tocado. Incrementar la confiabilidad de cada suministro. Desconcentración de la producción. Fíjense, para nadie, nosotros los hemos explicado, el ministro lo explicó en el círculo, lo estaba pasando en las diapositivas, es una amanecida de trabajo, en la cual, no con este ministro, desde el ministro anterior, con el ingeniero Herrera Descalzi, nosotros ya habíamos ido a Palacio a plantearle el riesgo que tenemos con el solo, una línea de gas que tenemos. En Chilca ya hay 3000 megavatios. O sea, imagínense una rotura. Sin hablar de la planta que tenemos en Camisea, que es como una refinería, que tiene riesgo de incendio y que podría tomar muchos meses en una reparación y todo lo demás, ¿no? Cuando fuimos la primera vez no nos entendieron, pero el ingeniero Herrera fue uno de los primeros que llevó este planteamiento de esta ley. Con el ingeniero Jorge Merino logramos, después de muchas luchas, tener la aprobación del Congreso. Pero si ustedes leen la ley, tiene muchísimas aristas, es muy ambiciosa, es muy futurista, pero como una ley no se puede poner todos los detalles, pero sí están las generalidades. Y voy a tratar de explicar por el tiempo un poco. Esto es el sistema de gas y electricidad. No entro yo a la electricidad, ustedes me pueden enseñar más de en gas. Estamos muy metidos nosotros, y lo que quería decirles aquí, que este es el triángulo que le hemos llamado de seguridad energética, que es Camisea, la planta de Malvinas, Chiquitirca y Anta, ¿no? ¿Por qué? Porque para desconcentrar la energía, para nadie es una duda que todo el mundo se pone acá en Chilca porque es más barato. Si nosotros vamos a llevar un tubo hasta el sur y la gente va a comenzar, o las empresas, tanto privadas como estatales, van a cotizar a un precio que no puede ser mayor
el transporte, el gas, tiene que ser a las mismas condiciones. Entonces, para que llegue a esas mismas condiciones, justamente se tuvo que dar esa ley. Y eso es lo que voy a tratar de explicar en las láminas siguientes. Fíjense. Acá, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos en estos momentos una línea de gas y una línea de líquidos. La línea de gas en Chiquintirca se divide en dos líneas. Una viene al Citygate y la otra viene a Pisco, que es la exportación. Eso es lo que tenemos ahorita. ¿Ok? Voy a repetir rápidamente. En estos momentos, el sistema de transporte de hidrocarburos de Camisea está de esta forma. De Malvinas a Chiquintirca, un tubo de gas y un tubo de líquidos. El tubo de gas en Chiquintirca se divide en dos. Uno va al Citygate y el otro va a Pisco, a la exportación. Y los líquidos, no, miento. La de exportación va a Melchorita. Y a ver, está despierto el señor. Me dice, la exportación va a Melchorita y la de líquidos va a Pisco. ¿Correcto? Entonces, si en esta zona nosotros tenemos un evento de transporte, nos quedamos sin 3.000 megawatts. Entonces, eso fue lo que se fue a plantear. ¿Qué se fue a plantear? Que el Estado de todas maneras tiene que entrar acá. Tiene que entrar. A acelerar una redundancia. Tenemos que ya, como en la parte eléctrica, como en la línea de transmisión, los loops, las redundancias. Ya no podemos pensar como lo hemos hecho en décadas anteriores. Una sola pista, ida y venida y punto. Así nos choquemos. Exacto. Entonces, ¿cómo planteamos? El otro objetivo del gobierno que calzaba con esto es que el gobierno se ha trazado un objetivo del Estado de llevar gas al sur. ¿Por qué? Por infinitos motivos. Pero yo tengo uno que para mí, que he estado en una zona de emergencia, es que esas zonas de Cusco, de Ayacucho, no pueden esperar más. Ven pasar el gas y no tienen nada. Entonces es un objetivo que les guste o no les guste a muchos, se tiene que hacer. Esas son las restricciones, esas son las cosas, esas son las políticas que muchos no entienden. Entonces, cuando la empresa que había ganado una concesión acá quería hacer esto, por naturaleza tenía que tener, para que el banco les dé plata, más reservas. Las reservas hay, pero las reservas se van dando en la medida que va habiendo más demanda y demora, porque los pozos no se perforan de un día para otro. O lo otro era dar un crédito puente, que lo había solicitado y no había un marco legal para brindarse. ¿Por qué? Porque una iniciativa privada quiere decir yo lo hago por mi cuenta. Y si el Estado o alguien le da, hoy día nadie le dice nada, pero termina el gobierno y la Contraloría hace un festín con todo eso. Y ya lo hemos visto. Y nosotros los profesionales somos los más vulnerables que existimos. Y ahí yo le pido un favor al consejo o al colegio: defiendan a los inocentes, defendámonos. Yo tengo un amigo que voy, a pesar que tengo a mi esposa enferma, voy a ver lo que está en la cárcel, y es el ingeniero más pro que he conocido en mi vida. Se llama Jaime Santillana Soto, es de ingeniería química, profesor de la UNA, un ejemplo de hombre, y está en la cárcel por la sinvergüencería del gobierno tras anterior. Pero con todo eso,
Yo le digo que para nosotros los que estamos en el Estado trabajando y que somos probos, no es nada fácil. No es nada fácil, ni nada agradable. Por eso yo les digo, esta parte de acá, que es cómo se va a ejecutar, o cómo dice la ley. Si ustedes leen la ley detenidamente, esta parte lo va a pagar el sistema. ¿Qué quiere decir el sistema? El gas que se usa en la parte eléctrica del sistema, así como la línea de transmisión, pero también las tarifas, los líquidos, también las tarifas de los líquidos, pero la idea es que en la licitación el que gane tenga el retorno asegurado de su inversión. Lo más importante acá es la licitación. Una buena licitación, un buen concurso, ¿quién pone el precio? El mercado. ¿Y quién se va a oponer o quién va a dudar con una licitación transparente? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, oye, ¿cuánto va a costar? La licitación lo dirá. Pero cuando la empresa había ganado la concesión, inicialmente dijo que costaba 1.100 y cuando ya pidió el crédito puente se fue a 6.000 millones. Puede ser cierto, puede haber subido, pero ¿quién confirmaba ese número? ¿No? ¿Quién avalaba eso? Era un imposible. Y desde Anta para acá, el tubo, ¿cómo se va a remunerar? Se va a remunerar, lógicamente, con la tarifa de transporte, y si esa tarifa sale más que el transporte que le cobran acá a los usuarios de Chilca, ese delta, si fuera mayor, lo cubriría también el sistema de energía, el sistema eléctrico. Nosotros ya tenemos una base, ya tenemos una cantidad de usuarios, una cantidad de energía para desarrollar los sistemas de seguridad. Eso es lo que les quiero de alguna manera transmitir en forma general. Por eso es que vamos a empezar ahora en proinversión en noviembre, a finales de noviembre debe sacar la licitación de los nodos energéticos. Y el próximo año en febrero los tubos. O sea, acá ¿qué se va a hacer? Una redundancia de tubos de gas y tubos de líquidos. Líquidos solamente en esta parte, porque sería una locura no hacer líquidos aquí, porque si se rompe líquidos también se para todo, porque el gas sale como gas húmedo y recién se separa en Malvinas, gas seco y líquidos abajo. Entonces si se rompe líquidos, para todo, no se puede almacenar mucho líquido y tenemos inseguro el sistema. Pero de acá para acá, ¿por qué no se ha puesto los líquidos? Porque los líquidos pagan solos. Los líquidos es un negocio, como lo dije, 11 veces más grande que los gas. Y eso cae por la naturaleza misma del negocio. Una vez que se confirmen más reservas en esta zona, la cantidad de líquidos va a hacer que por su propia naturaleza se ponga otro Malvinas, porque acá fíjense cómo iba madurando el negocio, porque todas estas cosas van madurando, son miles de millones de dólares. Acá teníamos el lote 56 y el lote 57. El lote 57 y el lote 58. El lote 57 que está Rexol y Petrobras, y en el 58 está Petrobrasol, que están hasta el día de hoy, porque hoy día han salido en los periódicos que
que los chinos ya entraron. Ya cogieron todo lo que es Petrobras. Pero hasta antes de hoy, bueno, hasta el año pasado, porque el año pasado vino el gran problema de que Petrobras Brasil decidió ya no invertir más en el Perú, invertir más en su país. Iba a recuperar, como lo está haciendo, estos 4.000, 5.000 millones, todas estas inversiones de acá, para llevárselo a su país. Pero lo que nosotros, de alguna manera, nos proyectábamos era que aquí, como está el 56 y el 88 en Malvinas, el 57 y el 58, si se confirmaban reservas, incluso los mismos brasileños y españoles habían dicho que ya no iban a entrar acá, iban a hacer otro Malvinas, ¿no? Y al hacer otro Malvinas, que es una planta de separación, lógicamente lo que íbamos a tener era otro ducto de líquidos y otro ducto de gas, otro sistema, otro camiseo, otro sistema, ¿no? Ahora entramos en una nebulosa. Hay que ver qué traen los chinos, cuál es su planeamiento, cómo quedan con Repsol. Adicionalmente, ya se confirmaron unas inversiones en el 76 por Han Oil de 350 y tantos millones de dólares. Hay mucho optimismo. Nosotros no podemos decir si hay tanta cantidad de reservas, porque sabemos, los que estamos metidos en el campo y hemos trabajado en el campo, que eso se confirma solo con las perforaciones. A pesar de que hayan estudios geológicos y todo lo demás, se tiene que perforar. Y eso es lo que van a hacer para poder, porque en las últimas semanas ha habido una polémica sobre eso. Alguien dijo 3 camiseas, salió Víctor Sáenz y le sacó la mugre y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lógico. Lo que sí es cierto es que hay un potencial grande, y para el Perú sería una gran cosa tener mucho mayores reservas. Fíjense, en todos los países, yo tengo una estadística de países, la puedo alcanzar, pero yo les voy a hacer un ejemplo muy clarito. Cuando nosotros empezamos con camisea, Bolivia ya tenía cerca de 20 TCF y comenzó a exportar a Chile, a Argentina y a Brasil. Cuando este país cortó toda la inversión, sus reservas se vinieron a menos de la mitad, a menos de 100. Se quedó solo con un contrato de Brasil. Y la pregunta es, ¿las reservas cambiaron porque cambió el gobierno o cambió el costo del dinero? Cambió el costo del dinero, señores. Nadie va a ir a arriesgar donde no va a tener seguro el retorno de su inversión. Ese es, en cambio, en otros países donde la demanda se asegura, porque es lógico, la naturaleza del negocio es, si yo voy a meter plata en el upstream, en perforación, ¿qué tengo que tener para poder asegurar mi retorno de inversión si encuentro hidrocarburos? Es demanda. Si no tengo demanda asegurada, ¿qué banco me puede prestar? Entonces, mientras tengamos más demanda, y la demanda lamentablemente de gas en un país como el nuestro, o cualquier otro país, no se hace de la noche a la mañana, se hace en 20 años. Nosotros hemos tenido una velocidad tremenda en poder cubrir lo que es 500 millones de pies cúbicos en menos de 10 años. Estaba proyectado para que se cubra ese tubo hasta el 2015, 2016, y se ha cubierto 6 años antes, por la velocidad de crecimiento económico que hemos tenido. Pero, ¿cuánto creen que demanda una casa? ¿Cuánto creen que demanda una ciudad? Por eso es que hemos salido nosotros primero con tubos virtuales, que nos han dado palo como no tienen idea, pero hay que romper el paradigma que el gas puede llegar a esos sitios de Ayacucho donde hay 3 válvulas desde que empezó Camisea y no se ha podido llegar ni siquiera con una cisterna o con un tubo virtual de gas ahí para poner a los vehículos y ponerle a los centros. O sea,
estamos con tubos virtuales, ya hemos dado la buena pro para GNC en 10 ciudades de la sierra y en casi todas las ciudades de la costa con GNL. Entonces, esto es seguridad energética. Esta es la esencia de la ponencia, de lo que hemos estado abocados en el Estado para poder de una vez por todas dar solución, porque imagínense, se rompe el tubo, se queda medio país sin energía. Lo primero que van a decir que salga ese ministro de Energía, y todos los que están ahí, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? No han pensado en nada. Pero eso no es la solución, señores. Bien, esto es lo que les he estado conversando. Esta es la infraestructura, una inversión estimada. Fíjense, acá lo único nuevo es una planta de regasificación. Nosotros también estamos pensando poner en el Chorito una planta de regasificación, porque otro de los pecados mortales que tenemos es, Chile tiene GNL en todo el país, importa sin tener gas. Nosotros tenemos GNL que exportamos, pero en el país no tenemos GNL. Por eso es que hemos sacado este segundo concurso a través de Proinversión, que le estamos dando casi a toda la costa con GNL, y que esperamos que en los próximos años esto comience a caminar. Esto es algo muy importante también, y no me voy a demorar mucho, ustedes lo conocen mejor que yo. Solo decirles que así como hay un COES para el mercado eléctrico, necesitamos, cuando ya hayan otros operadores de tubos y construyamos otros tubos, vamos a necesitar un comité para la distribución del gas, ¿no? Fíjense, y en eso hemos descubierto y hemos estado mirando otros países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, y el COES en algunos países lógicamente tiene otra estructura, tiene otras obligaciones también, porque es el que más rápido ve los problemas, es el que está mirando los problemas a nivel nacional. Entonces también se le responsabiliza en algunos países del suministro y la seguridad y confiabilidad del suministro, porque ese es otro de los temas, ¿no? Hay muchos, en muchos casos, justo en esta semana pasada va a haber racionamiento de energía, pero se pone en el peor escenario. ¿Y quién lo dice? El COES. ¿Pero por qué? Porque él no es responsable, porque el responsable es el Estado. Pero nosotros le decimos, oye, y si va a haber ese racionamiento de tantos kilowatts, de tantos megawatts, ¿cuál es la solución? La solución en esta. ¿Y por dónde pasa? Por el Estado. Entonces el Estado no va a dejar que racione. Tendrá que renegociar ese contrato, tendrá que hacer esa norma. Pero eso tiene dos aristas. En parte está bien que prenda el foco, pero que no lo prenda a la opinión pública, porque al final lo único que hace es poner nervioso al inversionista privado, ahuyenta al inversionista privado. Nosotros tenemos que cuidar mucho eso, nos guste o no, estamos creciendo por eso. Entonces, este tema también lo estamos analizando en forma constructiva, ver cuál es lo mejor para el país, incluyendo a los privados, incluyéndolos. Esto es lo que les decía. Las centrales hidroeléctricas. Yo no quiero ahondar acá, solo dar un mensaje de lo que se está trabajando. Los vaivenes los conocen mejor que yo. Para que se haga, cuando sea, tuvo que prohibirse la construcción de hidroeléctricas y así sucesivamente. Pero la idea ahora es promocionar, crear mecanismos de compensación, asegurar los retornos de inversión. Como les dije, nosotros tenemos que pensar ya no solo en hidroeléctricas chicas como la que estamos ahorita ya licitando en Proinversión, sino ya pensar en una grande. ¿Por qué? Porque si desde ahora no maduramos esa idea y no trabajamos en eso, se nos van a pasar de nuevo 12 años, 15 años y no vamos a tener una gran hidroeléctrica, ¿no? Y ese es un poco el mensaje. Ahora, no es fácil, es un mecanismo muy complicado, son inversiones muy grandes. Bueno, ahí termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.